voz de todo el Perú. Hoy seguimos en Todo se sabe, este programa especial de 28 de julio. Estamos ya con el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, el congresista Alejandro Soto. Congresista Soto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Congresista, bueno, tenemos que hacer el balance de lo que fue el mensaje del presidente, pero quiero empezar con este tema pues, porque genera indignación, sorpresa, fastidio en un país como el nuestro, además, y cuando se trata de una autoridad que debería dar el ejemplo, pues es peor. Freddy Díaz, entiendo que la propia presidenta del Congreso, Lady Camones, ha dicho que está no habido en este momento. ¿Qué pasó acá? Bueno, la verdad, para todos nosotros ha sido una sorpresa la denuncia que pesa sobre él, de una trabajadora del propio Congreso de la República, pero Alianza para el Progreso, que no blinda a nadie, ha tomado la decisión de expulsarlo inmediatamente de la bancada. Y además, decirle que la Comisión de Ética se reúna de emergencia para poder evaluar la conducta dentro del campo administrativo, porque lo otro, el delito, tiene que ser investigado en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Él ya no tiene, a ver, esto fue parte de un cambio que se dio hace algunos años, ya él no goza de ningún tipo de protección de parte del Parlamento, es decir, en este momento el Ministerio Público puede detenerlo y meterlo con una prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Totalmente cierto y totalmente de acuerdo, porque se trata de un delito común y de flagrancia además. En consecuencia, tenemos conocimiento de que ha intervenido el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, se habrían solicitado las prisiones preventivas, ya corresponde al Poder Judicial determinar. Y en ese orden de ideas, nosotros no vamos a avalar ningún tipo de actos que signifiquen delitos o atentados contra una mujer en este caso, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el procedimiento parlamentario? ¿Él tiene que ser expulsado del Congreso de la República y entrar un accesitario? ¿O qué tiene que pasar para que eso ocurra? Bueno, tenemos que desaforarlo del cargo. Pero para esto esperamos el resultado del Ministerio Público. No olvide usted que si se da una prisión preventiva que va más allá de los 120 días, automáticamente el desaforo es inmediato, ¿no? Es decir, no tienen que esperar una sentencia, basta que haya un pedido como una prisión preventiva por más de 120 días y la expulsión del Parlamento se da automáticamente. Generalmente en estos casos las prisiones preventivas van de 1 año a 2 años, sí. ¿No es verdad? Entonces, no puede el Parlamento dejar de operar durante 1 año y entonces inmediatamente se cita al accesitario, ¿no? O accesitaria, según sea el caso. A ver, se lo comentaba antes de entrar al aire. ¿Le vieron algo raro al congresista? Es decir, que una persona, que un parlamentario haga una cosa así. No, absolutamente. Al contrario, creo que era una persona bien centrada y por eso es que Alianza para el Progreso lo designó como presidente de la Comisión de Selección del Defensor del Pueblo, ¿no? Entonces creo que no entendemos qué es lo que ha podido pasar, sería el que tendría que dar las explicaciones oportunas, ¿no? Congresista, vayamos al tema del mensaje del presidente de la República. A ver, su análisis, su balance inicial y de ahí entramos a los detalles. 86 páginas que están acá y que no significan nada. Hay que hacer un balance comparativo. Para creerle a Castillo tienes que evaluar el mensaje del 2021. Así es. A las 72 horas, el extranjero que cometa un delito en el país iba a ser expulsado. ¿Se cumplió o no se cumplió? Vente el avión presidencial. ¿Se cumplió o no? Rebaja del sueldo de presidente al sueldo del magisterio. No se ha cumplido. Es decir, no se ha cumplido absolutamente nada de lo que dijo en aquel entonces. Y lo que dijo hoy día es nada. Los 2 temas importantes que debió decir hoy Castillo, el tema de la inseguridad ciudadana, el costo del alza del combustible, que genera también el costo del alza de los alimentos y todo lo demás, ¿no? Entonces, nosotros vemos que este mensaje no ha sido, digamos, el más adecuado. Consideramos que es un mensaje vacío, porque además él tuvo la oportunidad de deslindar de todas las imputaciones que hay en su contra, y no lo hizo. Apenas dijo de que habrían cometido algunos errores en designar a ciertos funcionarios que defraudaron su confianza. Que se han aprovechado de él. Es decir, todos son responsables menos él.
Pero así no son las cosas. Pues, ¿no? Bueno, y no solo eso, ¿no? Lo conversábamos hace un momento. Hay una actitud de victimización constante, echa la culpa a la oposición, echa la culpa a los medios de comunicación. A los medios de comunicación, echa la culpa a la oligarquía peruana, echa la culpa a todo el mundo, ¿no? Y no habla de exactamente ninguna de sus 5 investigaciones penales que tiene. Justamente, y a mí me llamó la atención, porque en la última parte de este mensaje, él tenía que haber leído esta frase, que es su discurso, ¿eh? Y no lo dijo. Tendría que haber dicho, no quiero terminar sin antes hacer 2 pedidos. Primero, conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad. Juan Francisco Silva, Fray Vázquez, dijo o tenía que decir también que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados, los cuales presento en este acto. Este párrafo no lo ha leído. Nosotros hemos tenido el discurso y acá te lo traigo. Pero no le dejaron, pues, porque Fuerza Popular empieza a hacer la protesta, la bulla, y él ya tuvo que irse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero en la introducción, cuando él hace un mea culpa, sí, claro, a medias, ese era el momento de decir. Y hablando de Fuerza Popular, a ver, ¿qué le pareció esta actitud que tomaron? Mire, hay distintas formas de protestar. Yo condeno la violencia, venga de donde venga, y cualquiera de sus formas. Respeto las formas de los señores congresistas que deciden alzar la voz, gritar. Yo no soy parte de ello, pero no me puedo pronunciar porque es una decisión que ellos han tomado, será su forma de protestar, ¿no? Yo se lo decía a la congresista Juárez, no es una falta de respeto también con no con la persona Pedro Castillo, sino con la investidura presidencial y también con el Parlamento, donde, digamos, están representados todos ustedes, representando a 33 millones de peruanos. A veces pareciera que olvidaran eso, la representatividad que tienen. Claro, es un espacio de debate político, ¿no? Y a veces cuando uno entra en el calor de las discusiones ocurren estas cosas, ¿no? Y considero que ellos han tenido algo que reclamar de esa manera, lo han hecho, se respeta su decisión, pero yo no la comparto, ¿no? Pero como dices, la casa también se respeta, ¿no? Claro, pero a ver, más allá... Yo insisto con esta imagen que me llevo ya de estos días a partir de que se entregó Bruno Pacheco el fin de semana pasado. No ha pasado mucho. Es decir, Bruno Pacheco empezó a hablar, empezó a declarar, lo ha acusado directamente al presidente de estar detrás de su fuga, del tema de los ascensos, que cada coronel para ascender a general pagaba $20.000 y un montón de cosas más que está revelando y me imagino que estará corroborando con el Ministerio Público. Pero no ha pasado nada. Ahí, listo, la bulla y no pasa nada. Bueno, no pasa nada en la medida en que el Ministerio Público también a través de la Fiscal de la Nación solamente anunció su entrega, la declaración que está haciendo, y estimo que bajo el principio de reserva todavía no conocemos a ciencia cierta qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha aportado como pruebas para merecer ese beneficio de tener arresto domiciliario. Porque algo grande, algo fuerte ha tenido que decir para merecer esa benevolencia del juez. Porque él tenía un mandato, una resolución de prisión preventiva. Bueno, y me lo decía esta semana el abogado Eduardo Roy Gates, que es uno de los expertos en derecho penal, que para que un juez te cambie justamente la medida de irte a la cárcel con prisión preventiva a irte a tu casa, una detención domiciliar, es que no basta que tú hayas dicho cosas. Exactamente. Tú has tenido que haber corroborado varias cosas de las que has dicho. Exactamente. A eso es lo que me refiero. Debe haber algo más que haya motivado que un juez cambie su decisión de tenerlo en la cárcel para mandarlo a su casa, como se dice, ¿no? Pero eso tenemos que conocerlo en algún momento. Y eso tiene que motivar, de ser el caso, una acusación constitucional que debe ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales, pasar a la comisión permanente, luego al pleno, para ver si se destituye, se inhabilita o lo que corresponda. ¿Pero ¿no? la vacancia entonces ya no es una opción para usted? Siempre está presente la posibilidad de plantear una vacancia. Nosotros no somos ajenos a ello. Nosotros somos un partido de oposición al gobierno. Pero ojo, que no sea una vacancia no sustentada. Pero tiene que tener el sustento y el consenso
de los congresistas, porque si mucho- no, no se muchos alcanzan de los sus 87 votos, ¿no? competidores en en estas listas para presidir la mesa directiva, que finalmente ganó APP con Lady Camones, señalaban que, bueno, no se podía confiar en APP, que no se podía confiar en ustedes, porque en este año legislativo parecía que han jugado muchas veces en pared con el gobierno, impidiendo la vacancia o incluso blindando a algunos ministros como al premier Aníbal Torres. No, las medias verdades son peor que las mentiras. Mira, particularmente nosotros hemos votado siempre a favor de la vacancia. ¿Usted? Yo he votado a favor de la vacancia, ¿no? Entonces, Porque la bancada general no. te hablo por mí. En algún momento sí hubo alguna suerte de división y justo se habló ahí casualmente, ¿no?, de los congresistas de Lima y los congresistas de provincia. Ajá. No, entonces, pero eso hoy no es así. Hoy, con total certeza te digo, somos oposición al 100% al gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. ¿Y por qué? Por todas las denuncias que se están dando en este tiempo y porque además esperemos que Bruno Pacheco, que se supone ha aportado con pruebas, con indicios para merecer esa benevolencia del juez, tenga que conocerse y tener pues el instrumento necesario para proceder. ¿Se debería producir un cambio de gabinete? E28, no hemos visto esto todavía, quizá pueda pasar mañana, pasado el fin de semana. ¿Es necesario dar oxígeno al Ejecutivo? Pero por supuesto, hoy día era el día. Por eso son 86 páginas que no contienen absolutamente nada. No se ha hablado de la inseguridad ciudadana. Omar, hay 120.000 policías en el Perú para 33 millones de habitantes más 1,5 millones de extranjeros. Es decir, nos han sobrepasado para poder nosotros combatir la delincuencia. Bueno, además No parece hay. que, hablando de inseguridad ciudadana, que no hubiese ningún tipo de plan muy claro, ¿no? En menos de un año han tenido ya 7 ministros del Interior. ¿Qué plan se va a poder implementar así? Y entonces, ¿cómo combatimos la delincuencia? Esto no ha dicho nada. Esto continúa en piloto automático. Y eso no debe ser así. El otro punto, el alza del combustible, de los insumos, de los alimentos, ¿cómo lo ha justificado? Señores, estoy promocionando o voy a promocionar que al Perú lleguen vehículos eléctricos a quienes voy a dar una suerte de amnistía tributaria, ¿no?, para cambiar la gasolina, el petróleo por un sistema eléctrico. ¿Y quién tiene plata en el Perú para comprar vehículos eléctricos? Y porque además la electricidad es más cara que el combustible. No, y además necesitas las centrales donde estos vehículos eléctricos se carguen, que no están Entonces, pues, en lo absoluto masificadas. Mira, ese es digamos, un anuncio que no es viable. Que no es viable y si lo es, sería a largo plazo. También anuncia la construcción de ferrocarriles, Trenes. trenes. ¿Cuándo? ¿En este año? Por Dios, esos son anuncios populistas, ¿no? Entonces, yo noto que en este mensaje ha habido más de lo mismo. Pareciera que sigue en campaña victimizándose, no dando un mensaje claro al país respecto de su conducta, de él, de sus familiares, de sus ministros. Y eso llama poderosamente la atención. ¿Y qué espera o qué esperan en el Congreso en la relación Parlamento-Ejecutivo para este año que se viene, este segundo año? Porque claro, escuchamos el análisis y todo parece negativo. ¿Hay algo positivo? ¿Hay algo que se puede esperar que los peruanos, no el presidente, el Congreso, que los peruanos podamos decir, bueno, listo, por acá al menos la cosa está caminando, pues? Claro. Lady Camones, que es de mi bancada y es la nueva presidenta del Congreso, ha anunciado la posibilidad de elaborar una agenda con el Ejecutivo, ¿no? O sea, decirle al presidente, estos son los temas más importantes del país. Como te decía, por ejemplo, inseguridad ciudadana, ¿no? El tema de los combustibles, el alza del costo de vida. Entonces, esos podrían ser los temas más importantes que tengan que tratarse en esta legislatura para beneficiar al pueblo. No se trata de anunciar bonos. El pueblo no quiere bonos, el pueblo quiere chamba. Y eso no se está dando. Ahora, el presidente, cuando usted menciona, claro, las investigaciones que tiene en curso, él dice en una parte que no podrán hallar pruebas de los supuestos delitos por los que se le investiga. Esa aparente seguridad más bien denota nerviosismo, porque las pruebas no vienen de él, porque él, cuando ha sido citado, tiene un staff de abogados que salen a plantear acciones de amparo,
recursos de nulidad, tratan de entorpecer la labor de investigación que se hace, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, las pruebas a los que él hace mención y que no se encontrarían, van a venir de Juan Francisco Silva, va a venir de Bruno Pacheco, de Frei Vázquez, que tienen que decirle al país, a través de las autoridades, cuál ha sido el negociado que se ha hecho en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cuánto ha tenido que ver Pedro Castillo en esto, ¿no? Yo he escuchado hace un instante que con acertado criterio has dicho de que Bruno Pacheco ha señalado que los ascensos de coronel a general en la policía costaban $20.000. Entonces es coincidente con los $20.000 que se encontró en los ingresos higiénicos de Palacio. O sea, algún coronel ha tenido que dejar para hoy ser general, ¿no? De los tantos que han sido. Entonces ellos también tendrían que ser investigados, ¿no? Los 10 generales de los que habla Bruno Pacheco. Correcto. Y alguno de ellos debe tener seguramente la hombría de decir, sí, señor, pagué para ascender a general. Ahora, todas estas investigaciones finalmente cree que terminan afectando la propia gestión del gobierno, no solo del presidente, sino de sus ministros, el caminar, el avanzar, es decir, tener un presidente tan preocupado y a varios de sus ministros preocupados por su defensa legal, ¿terminan afectando el accionar, la gestión en sí misma? Sí, por supuesto. Son todo un equipo. Y en todo ese equipo hay bastantes por investigar. Por ejemplo, por citar un ejemplo, el ministro de Vivienda, que también sería parte de esa cadena que encabezaba Juan Francisco Silva, el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Heiner Alvarado, me parece que es el ministro de Vivienda. Exactamente, es un ministro que viene desde el primer día de gestión de Castillo hasta el día de hoy y que nadie lo ha tocado, pero que al parecer con estos dichos que se están dando en el Ministerio Público se va descubriendo que no solo los contratos para beneficiar a empresarios, ¿no?, que constituyeron empresas a última hora, que son familiares, amigos, hasta inclusive del personal de seguridad del propio presidente, no solo están en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también estarían en el Ministerio de Vivienda, que es otro ministerio poderoso económicamente hablando. Entonces esas cosas también tienen que ser investigadas, ¿no? Ahora, APP muestra, conversando con no solo usted, sino con varios congresistas, una posición más crítica al gobierno, pero en su momento el líder de APP, el César Acuña, tuvo una posición más bien de respaldo. La investigación, una de las 5 investigaciones que tiene abierta el presidente es justamente por el plagio de su tesis de maestría en la Universidad de Vallejo, junto a su esposa. Y el propio César Acuña sale en una conferencia con Beatriz Merino, me parece, respaldando al presidente de la República. Cuando después, en un documento ya oficial, a César Vallejo le dice a la SUNEDU, no, pues sí hubo plagio. Ya, correcto. Mira, la bancada de Alianza para el Progreso, los congresistas de Alianza para el Progreso, no tenemos vinculación con lo que pasa en la Universidad César Vallejo. Ese es un punto aparte. Sí, pero, ¿no? pero yo me refiero... Ahí estaba César Acuña, sí, como claro, líder de APP. Sí, el mismo César Acuña respaldando a Pedro Castillo. Totalmente de acuerdo en lo que tú dices, pero ese no es un acto político, es un acto académico, ¿no? Y ahí nosotros no entramos. Yo particularmente no tengo vinculación con la César Vallejo ni con... Y nuevamente, uno ¿no? diría, claro, sería un acto académico siempre y cuando no hubiese estado César Acuña, porque el propio César Acuña hasta hace poco decía que él ya no tenía nada que ver con su universidad, que pero le él había entregado la universidad. es el fundador de la universidad, ¿no? Imagino que al ver... Pero ¿no cree que eso terminó haciéndole daño? Porque claro, al ser el fundador de la universidad y ser el fundador del partido, es imposible no hacer la relación. Exactamente, con relación a él. Pero no podemos mezclar las cosas. Omar, nosotros somos congresistas elegidos por el pueblo, somos una bancada que nos dedicamos exclusivamente a legislar, fiscalizar y representar al pueblo. No tenemos injerencia directa ni indirecta en los asuntos comerciales del presidente del partido. ¿Cuáles son los temas que en esta legislatura que viene tendrían que abordarse como urgentes, como prioridad en el Congreso de la República? Porque, ok, el Ejecutivo tiene los propios temas urgentes que atender y muchos otros tendrán que pasar por el Parlamento a través de proyectos de ley. Pero ¿cuáles, desde su punto de vista, son los temas que el Perú necesita ya? A ver, yo hasta esta legislatura he sido presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la República. Y te puedo decir, sin ánimo de jactarme, que soy el único congresista que ha llevado Internet gratuito a varios centros educativos del interior del país. Entonces nosotros hemos planteado la Ley General del Internet. ¿Por qué los peruanos, los colegios,
las universidades del interior del país fundamentalmente no tienen internet, no tienen acceso. Acá hay varios operadores privados que tendrían que cumplir esa labor social. Y porque si tú ves el nivel de educación al interior del país, es crítico, es deplorable, precisamente por falta de tecnología. Y dos temas son importantes en el Perú prioritarios, la salud y la educación. Claro, y la seguridad, ¿no? Y la seguridad. Salud, ciudadana. Educación, seguridad, pues son los servicios que los ciudadanos esperamos del Estado. Muchísimas gracias, congresista Soto. Un gusto tenerlo aquí. Alejandro Soto, nuevo vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Nos vamos a una pausa. Venimos para conversar con el ministro de Educación, Rosendo Serna. El tema educativo también ha estado en el mensaje del presidente de la República. Vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año y a ver qué nos depara este nuevo año legislativo, 2022-2023. Venimos con eso.